Vamos a hablar de esos temas con un experto en la materia. Está ya con nosotros el señor Rómulo Mucho, experto en minería, además ex candidato al Congreso de la República por Avanza País. Con él, de hecho, que vamos a tocar este tema importante y seguramente él tendrá respuestas a la pregunta si estamos preparados nosotros los peruanos, o mejor dicho, si el Estado peruano está preparado para este tipo de decisiones, para este tipo de modificaciones radicales. Muy buenas noches, señor Rómulo Mucho. Gracias por estar aquí en Exitosa Te Escucha. Sí, muy buenas noches, Exitosa. Encantado de conversar con ustedes. Realmente vivimos un momento de incertidumbre, ¿no? Profunda incertidumbre de lo que pueda pasar el 6 de junio. Así que, de todas maneras, es la preocupación de todos, ¿no? Fundamentalmente de la gente pobre, que realmente quienes creen que Pedro Castillo les va a ayudar, les va a escuchar o les va a atender, cuando los que conocemos de economía, los que conocemos de producción, es muy difícil, casi imposible, porque la única manera de vencer la pobreza, de cerrar la brecha de desigualdad, es generando más empleo mediante las inversiones, inyectando liquidez en la gente, ¿no? No con subsidios, no con regalos, con dádivas, sino mediante un trabajo. Exacto. Y el trabajo se consigue mediante las inversiones, Exacto. tanto públicas y fundamentalmente privadas. Muy bien. A ver, señor Rómulo Mucho, ayúdenos a entender el planteamiento del señor Castillo. Inicialmente, el plan de gobierno señala que cambiará el Estado privatizador y exportador de capitales por un Estado nacionalizador, dice textualmente, soberano, que fortalecerá la economía interna invirtiendo sus capitales en el país. ¿Qué entendemos por esta propuesta, señor Rómulo Mucho? Sí, aparentemente suena Sí, bonito, pues, ¿no? Que prácticamente se va a nacionalizar, estatizar todo, y el Estado va a ser dueño de la economía, va a manejar las empresas, va a controlar los precios, y obviamente todo, pero sabemos también, todos que están escuchando, sabemos también que en el pasado ya tuvimos esa política. El Estado era dueño de las empresas, el dueño prácticamente de todo, de algunas empresas que hoy han quedado todavía siendo del Estado. Así que esto, y no ha dado resultado por muchas razones. ¿Y cuál ha sido señor Rómulo, cuál ha sido el principal factor, el factor determinante para que como el Estado como administrador haya fracasado cuando la mayoría de las empresas importantes, estratégicas, estaban administrados por nuestro Estado? Mira, son varias las causas, pero fundamentalmente, hasta el día de hoy, no hay meritocracia en el Estado. Generalmente, quien gobierna pone a su gente, a la argolla, los amigotes, ¿no? Los compadres. Y obviamente, segundo es la corrupción, ¿no? La corrupción y también la ineficiencia. O sea, que el Estado generalmente en el Perú y casi en todo el mundo es ineficiente y corrupto. Por lo tanto, nunca han tenido, digamos, utilidades. Por eso es que al fines de los 90, a los principios de los 90, las empresas públicas, todas sin excepción, estaban quebradas, ¿no? Había una pérdida enorme. El Banco Central de Reserva en esa época calculó una pérdida de más de 5.000 millones, cuando la economía todavía, pues, para nosotros era, en ese momento era muy grande, ¿no? Sino que ha habido un incremento de la economía así casi exponencial a partir del 2000, ¿no? De las 2 décadas realmente. Fundamentalmente la primera década del siglo XXI, del 2000 al 2010, ha sido la época de gloria, la época en que decíamos que había milagro económico. Luego en la última década, del 2011 al 2019 o 2020, prácticamente ha sido una década del estancamiento. Ya con el gobierno de Humala ya no crece la economía, se estanca, crece el Estado, un Estado más grande, más ministerio, más oficina, más burocracia, más corrupto, ¿no? Y más ineficiente, ¿no? Entonces esas causas
fundamentalmente el Estado es el que ha fallado, ¿no? Para no llevar ese crecimiento económico en progreso, en calidad de vida, de atender a las regiones, ¿no? A la gente pobre y reducir más la brecha, digamos, las desigualdades y reducir la pobreza drásticamente. Esa es la causa, el descontento que hoy aparentemente es lo que está enarbolando, digamos, Pedro Castillo, y que entendemos de que yo vengo, por ejemplo, de abajo, ¿no? Me he hecho emprendedor, soy ingeniero, y entiendo que el único camino para poder progresar es la educación, es la inversión, es el libre mercado, el emprendimiento, es crecer en democracia, con respeto a los derechos y obligaciones de todos los ciudadanos. Muy bien, ingeniero. Entonces, usted acaba de hacer un análisis respecto a que el Estado ha fracasado como tal. Hace mucho tiempo que un grueso sector de la población ha estado pidiendo que de verdad en nuestro país podamos tener un verdadero líder que repotencie el Estado como tal, implementándolo con profesionales que cumplan la meritocracia. Entonces, ¿por dónde debería empezar el próximo gobierno, o particularmente, específicamente hablando del señor Pedro Castillo, cuál debería ser el planteamiento para que esta posición, esta propuesta no sea tan aterradora para nosotros los ciudadanos peruanos? Deberíamos hablar de repotenciar el Estado peruano desde la meritocracia para garantizar este tipo de cambios sustanciales, de cambios radicales, que de hecho, con una buena administración desde el Estado, podía beneficiarnos hasta el último, hasta el más pobre de los ciudadanos peruanos. Sí, pero no olvidemos que el Estado no tiene plata para invertir. El Estado generalmente, su presupuesto es más que todo para gasto corriente, casi un 70%. Exacto. Lo poco que queda es para las inversiones, ¿no? O sea, el gasto de capital. Entonces, ¿quién es realmente el que invierte en el país? Es la inversión privada. Por eso siempre yo he dicho que solo hay dos tipos de países hoy día. País que atrae capital, atrae inversiones, que son los que reducen la pobreza, generan el empleo, generan divisas, riqueza, ahorros, y los países que corren a los capitales, ¿no? Y que esos países van llegando a ser pobres, ¿no? Como lo estamos viendo en la práctica. Por lo tanto, ese es el reto, ¿no? Si nosotros corremos a los capitales, a las inversiones, porque no los tenemos, los tenemos que recurrir a la inversión privada, donde sí habría que tener mucho en cuenta es que, claro, las negociaciones, los contratos sean lo más justo posible. Claro que de eso podemos discutirlo, podemos sentarnos para que haya un mayor, pero fundamentalmente el desarrollo pasa por eficientar el Estado, porque para que también tengamos buenos gerentes, buenos funcionarios públicos, y que esos ingresos se traduzcan en el bienestar. Sabemos que mucho de ese dinero, muchos no se ha invertido, se devuelve alrededor de 15 al 20% todos los años, y también casi 15% a más también se va a la corrupción. Yo he sacado unos cálculos en los últimos 5 años nada más, sabiendo que en el año 2019 la Contraloría detecta que 23 mil millones, o sea, 15% de ese presupuesto se había ido a la corrupción. Entonces, en los últimos 5 años más o menos, en la friolera suma cercana a los 100 mil millones de soles que se han ido a la corrupción, con lo cual hubiéramos podido cerrar toda la brecha en salud, la brecha en educación, la brecha en servicios básicos, y por qué no también la brecha en la infraestructura. O sea, el problema es el Estado. Tenemos que hacer una reforma profunda para nuevamente rediseñar la visión compartida del gobierno nacional, gobiernos subnacionales, para que juntos caminen para atender a la población. Dinero hay, dinero ha habido siempre, ha habido aporte, no es el problema, sino nunca se ha utilizado suficientemente y parte se ha ido a la corrupción. Ese es uno de los males estructurales que tenemos como país. Exacto. Entonces, desde la propuesta del señor Pedro Castillo, tendríamos que más bien recomendarle que
antes de hablar de estatización, antes de hablar de nacionalizar nuestros recursos estratégicos, tendríamos que pedirle más bien que haga una reforma sustancial desde el Estado, porque usted ha manifestado que el 60% del gasto público de los presupuestos se va en gastos corrientes, y eso es un delito, porque dentro de la normativa se considera máximo, creo, si estoy equivocada, por favor, ingeniero, corríjame, creo que la disposición, la normativa da cuenta de que solo en gasto público debe ser la inversión hasta un 25%, si es que no estoy equivocada. No. Gasto corriente es para mantener el Estado. Por casi eso. de 1,5 millones de peruanos que pertenecen, que son parte de la burocracia. Exacto. Entonces, es la burocracia prácticamente. Entonces, no necesitamos un Estado más grande. Humala lo ha hecho un Estado enorme. Alan García también. Toledo también. Achicar también. Empezó, por supuesto. Todos los gobiernos empezaron a hacer crecer el Estado. Quizás necesitamos un Estado un poco más pequeño, pero más eficiente, ¿no? Y que obviamente haga cumplir lo que dice la Constitución, lo que es la provisión de servicios básicos de salud, ¿no? Servicios básicos de educación, servicios también de infraestructura, y que todo lo que hay por invertir en el país, tenemos enormes brechas en infraestructura por más de 120.000 millones, tenemos en minería casi 60.000 millones, si sumamos eso, estaríamos hablando de casi 200.000 millones que podríamos invertir, imagínese, pero en democracia, con reglas claras, con, muy bien, digamos, respeto a la libertad económica, así ¿no? Es. Y es el único camino por el que se han surgido los países que hoy podríamos emular, algunos países que han surgido, ¿no? Ahora, pero por el otro camino no hay futuro para el país. Exacto, no hay futuro para el país, ingeniero. Aquí también habría que si estamos reconociendo los huecos por donde desgraciadamente se desperdicia nuestro dinero, también aquí habría que advertir el hecho de que tenemos que capacitar a los gobiernos regionales, a las municipalidades, a las universidades, a que hagan una adecuada inversión respecto a los diferentes canos que reciben, ¿no? Hay el canon minero, hay el canon acuífero, hay el canon, etcétera, etcétera. Ahí también tendríamos que empezar a poner parches. Correcto. El Estado distribuye a los gobiernos subnacionales, regionales, locales, a cada alcalde, a cada gobernador regional, y le dice, ahí está su plata, hagan lo que quieran. No hay un acompañamiento, una capacitación a los funcionarios públicos sobre qué es inmediato, qué es importante, qué es urgente, y al final, con qué propósito invertimos, porque sabemos que el presupuesto de la República es dinero nuestro, es el dinero de los contribuyentes. Eso creo que nunca han entendido los gobiernos, de que ellos manejan, no es dinero del Estado, no es dinero de ellos, sino nuestro, y que ese dinero es para casualmente desarrollar todos los servicios básicos, para darnos todos nuestros derechos que merecemos. Así como tenemos derechos a todo, derecho a la vida, derecho a la educación, ahora el derecho a internet, derecho a una buena cultura, ¿no? También tenemos obligaciones. Las obligaciones son nuestras, que de lo que produzcamos, de lo que hagamos, también tenemos que darle al Estado, porque eso se mantiene. Y eso es el círculo virtuoso de la producción, que genera, la inversión genera producción genera consumo genera en ese trance, genera impuestos. Eso es un círculo virtuoso, ¿no? Y es el que hay que potenciar. Lo hemos estado haciendo, pero no tan eficientemente. Ahora, hay una falacia que dice que 200 años ha gobernado la derecha. Yo no soy derecha ni izquierda. Yo digo, nunca que yo sepa, ¿no? He visto que solamente la derecha ha gobernado, casi ha habido golpes militares, hay de todo. Los últimos años, tampoco la derecha ha gobernado en el Perú, pero siempre ha estado acompañando a la izquierda. Y también en los últimos años, digamos en los últimos 20 años, casi todas las regiones, la mayoría de las regiones, especialmente donde hay recursos como el canon, regalías, han sido siempre gobernados por dirigentes de izquierda, ¿no? O sea que también el mea culpa de todos, no creo que
hay que echar la culpa a uno solo. Entonces, Muy bien. ahí vemos, yo he analizado profundamente el Estado, hace años que vengo estudiando los males estructurales y Muy qué bien. cosas es lo que hay que hacer. El Estado hay que hacer una reforma profunda, Así de es. que hay que modernizarlo, ahora hay que hacerlo digital, hay que la gente, que haya meritocracia, que ganen bien, para que se utilice eficientemente los recursos y que se vaya reduciendo drásticamente la corrupción. Así vamos a reducir la pobreza y yo creo que el Perú va a seguir caminando hacia el progreso. Porque recuerda, señorita, que cuando hubo esa década de bonanza, estábamos hablando del milagro peruano. Sí, pues. Estamos hablando de que en pocos años ya hubiéramos estado en la club de la OCDE, que la pobreza ya se iba a desaparecer, pobreza extrema cero, pero algo pasó. Algo pasó. Muy bien. Y esas cosas son las que hay que Muy saber, bien. ¿no? Muchas gracias, ingeniero Rómulo Mucho. Gracias por haber estado con nosotros.